Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la tercera sesión del trabajo como ministerio con el pastor Raúl Irigoyen. Hemos tenido unas sesiones magníficas pero antes quiero darle lugar al pastor Pablo. Pastor Pablo. Buenos días a todos, Dios les bendiga, qué bueno estar otra vez con ustedes aquí esta mañana con el pastor Raúl Irigoyen desde Panamá con ese tema trabajo que nos lleva a cumplir con la misión y ver el trabajo desde una perspectiva sí, sana, pero también como una plataforma para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestra vida y podamos avanzar la obra de Dios. Pastor Raúl Irigoyen, pastor en Panamá, ha sido pastor de una iglesia local, líder nacional, ha trabajado con misiones cuadrangulares internacionales. Él hoy está también involucrado con el Concilio Global Cuadrangular. El hombre es un hombre muy activo y muy apreciado en la región latinoamericana por su liderazgo, por su inspiración, por su vida, que es un testimonio. Él y su esposa Anita son una bendición para todos nosotros en la región latinoamericana y un hombre, una familia muy apreciada en todo el mundo. Y gracias, Raúl, por estar con nosotros aquí en Comprensión de los Tiempos. Esa página, usted seguramente la vio, esto está fantástico, avanzando, progresando. Estas son las cosas que hay que viralizar, porque yo creo que con esto podemos influir en vidas para que marquen la diferencia. Así que adelante, Pastor Raúl, Dios te bendiga. Buenos días, hermanos y hermanas en la fe. Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Como ya vimos en las dos sesiones anteriores, primero, el trabajo que tenemos es parte de nuestro llamado de parte de Dios y con el cual podemos y debemos servirle. Y por segundo lado, debemos abrirnos a no solo limitarnos a la esfera de lo religioso. Esto es mantener nuestro testimonio y ministerio cristiano en medio del ambiente eclesiástico, que es aquel con que estamos muy familiarizados en el día de hoy, sino extenderlo a la esfera de influencia en la que Dios nos ha colocado. Podemos y debemos usar nuestra profesión y empresa para no solamente dar testimonio del amor y la preocupación de Dios por la comunidad desde una perspectiva integral, sino también convertirnos en una fuerza misionera a esa comunidad, allí donde pasan la mayor parte del tiempo, en el mercado o en el sitio de trabajo. Pero veamos primero cómo fue la experiencia del primer siglo, cómo fue la mentalidad de la iglesia primitiva. No cabe duda que los requisitos y términos que hoy enfrentamos al momento de decidirnos a servir al Señor no se ven en la iglesia del primer siglo. El grupo de seguidores de Jesús descrito en el libro de los Hechos incluyó todo tipo de personas. Saulo siguió trabajando en la fabricación de carpas junto con Aquila y Priscila, por lo menos una temporada de su ministerio. Dice Hechos capítulo 18, después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César decidió deportar de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas al igual que él. La primera convertida en Europa es Lidia, que era una vendedora de púrpura y que apoyó a Pablo y a su comitiva con sus recursos. El día de descanso, dice Hechos 16, nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Resulta interesante que la primera convertida en Europa haya sido una comerciante del Asia Menor, la actual Turquía, que habían dejado atrás en Troas.
de alguna manera nos deja ver cómo Dios puede alcanzar a los empresarios lejos de su lugar de origen, pero también nos habla en cierta manera a la migración que se da hoy en día por todo el mundo. Hay movimientos y la iglesia debe estar dispuesta ciertamente a tocar a la gente donde se encuentren. Siempre debemos recordar que la tradición judía exigía la capacitación de todo joven hebreo en una profesión que le permitiese ganarse la vida. Y esto incluía a los levitas. Ese fue el contexto de la iglesia primitiva, con un liderazgo inicialmente mayormente hebreo. Comprendió que la gran comisión era aplicable a todos los miembros del cuerpo. El pasaje de Mateo 28, que tanto citamos como la gran comisión, dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. De hecho, Pablo, lejos de ser la excepción de un líder religioso con una profesión, era más bien la norma. Como ya vimos con el ejemplo de Jesús, que siendo hijo de José el carpintero, también ejerció esa profesión durante sus primeros años. Esto era la norma para todos en el liderazgo judío, mayormente al frente de la iglesia primitiva. De paso, resulta interesante ver cómo a través de los años hemos ajustado la gran comisión a nuestra conveniencia, reemplazando de facto el verbo vayan por el verbo traigan, en nuestro afán de convertir a las instalaciones de la iglesia local en el epicentro de la expansión del evangelio. Tal manera de pensar traslada la responsabilidad de la gran comisión primordialmente al liderazgo eclesiástico vocacional, en detrimento de la membresía completa de la congregación. Pero si entendemos que nos toca a todos los creyentes ir y hacer discípulos, entonces quedará claro que el rol que cada cual desempeñaría en la gran comisión sería determinado más bien por la dotación, es decir, la unción particular de que fuesen objetos por el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, Pablo nos dice: es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Es evidente que a Dios le encanta la diversidad y sus dones espirituales reflejan ese gusto, por lo que no debe extrañarnos que como parte de un mismo cuerpo, todos nosotros seamos dotados y llamados a desempeñar funciones distintas. Y esto en especial es un contexto de recursos limitados como el que nos plantea el mismo Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 10 le dijo a sus discípulos, dándole las siguientes instrucciones: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Resulta claro que para Dios ningún creyente está de más. Todos y cada uno de nosotros está llamado a involucrarse en la labor de la expansión del reino. Por esa razón, estoy convencido de que las palabras de Pablo a Timoteo fueron tomadas por la iglesia del primer siglo como pertinentes para cada miembro. Segunda de Timoteo capítulo 4 dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anímala a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Aunque la Biblia no lo detalla, es probable que la mayoría de los ancianos y líderes encargados de las iglesias del primer siglo se sostuviesen a sí mismos, al menos en parte, mientras ministraban a la grey. Ese modelo fue cambiado a partir del siglo IV, cuando comenzó a tomar fuerza la división en medio de la iglesia entre clero y laicado. Es probable que al oficializar Constantino, el emperador romano, el cristianismo como religión del imperio, la formalización del estatus de los ministros, probablemente beneficiados con el favor imperial, se acelerase rápidamente.
Y tenemos noticias, hemos estudiado que algunos templos, no todos, algunos templos paganos se convirtieron a su vez en iglesias. Así que es muy posible que hubiera algún tipo de subvención, si no a todos, a algunos ministros en parte del imperio. Así que esto produjo una aceleración de que los ministros fueran distinguidos del resto de la congregación para saber a quién se apoyaba y a quién le entregaban el uso de la propiedad. Martín Lutero, entre sus 95 tesis en Wittenberg, identificó el sacerdocio universal de todos los creyentes en respuesta a la manera en que la iglesia tradicional había limitado al clero el privilegio de servir a Dios. Tristemente, esta tesis se quedó simplemente colgada en la catedral de Wittenberg y por siglos la iglesia protestante siguió manteniendo esa división entre clero y laicado, y en la práctica ahora apenas estamos queriendo rescatar el ministerio de todos los creyentes. Ahora, es importante que cuando hablamos de este enfoque a nivel de toda la iglesia hacia todo el mundo, enfoquemos las múltiples esferas de influencia. La separación iglesia-estado que está tan generalizada en Occidente solo refleja la manera en que el péndulo, porque es un péndulo en realidad histórico, se ha ubicado en los últimos siglos tras varios ciclos a través de la historia de la iglesia, en que ésta evidenció mayor involucramiento en la sociedad. De hecho, el aporte de la iglesia en la educación, por ejemplo, es innegable. Las primeras universidades fueron comenzadas por la iglesia, aunque con el tiempo fueron tomadas por el Estado y la empresa privada. Sí, universidades inclusive en Estados Unidos como Harvard eran realmente al comienzo ciertamente tipos de seminario bíblico. Obviamente con el tiempo han cambiado mucho, ¿verdad? Sin querer elaborar el tema, la iglesia necesita involucrarse e influir en todas las esferas de influencia que afecten a la sociedad, ya que es el cumplimiento de nuestro llamado a ser luz y sal del mundo. La iglesia puede y debe involucrarse más activamente en la esfera de los negocios, donde el hombre edifica para la gloria de Dios o para la gloria del hombre, donde los recursos son usados para el reino de Dios o capturados por el mal. Aunque reconocemos que el único camino a la vida abundante y eterna es a través del abrazo de Jesucristo como Salvador, el solo concentrarnos en la esfera de lo religioso, especialmente en su versión templocéntrica, nos impide impactar a la sociedad más amplia, para la que la religión hoy día es solo un aspecto cada vez menos importante en su quehacer diario. La buena noticia es que Dios ha colocado creyentes en todas las esferas de influencia de nuestra sociedad, o pilares de la cultura, como también fueron llamados por sus autores, Loren Cunningham de Juventud con una Misión, Bill Bright de Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, y Francis Schaeffer, un escritor famoso de su momento. Lo nuestro como líderes de la iglesia es capacitar a los creyentes para ministrar en esas esferas donde están colocados, que además de la de los negocios, que también incluye la ciencia y la tecnología, por lo menos para los autores originales, incluye el gobierno, los medios, las artes y el entretenimiento, que también incluyen, dicho sea de paso, a los deportes, como lo dejan en evidencia las múltiples ligas profesionales deportivas y también los medios especializados como ESPN, que se traduce realmente de Entertainment and Sports Networks, y Fox Sports, y la educación y la familia. Son diferentes esferas, cada una importante en la sociedad nuestra. Nuestro problema básico es que solo contemplamos la capacitación para la esfera religiosa. Queremos reclutar a los miembros ubicados soberanamente por Dios en otras esferas para que sirvan en la iglesia y sus programas, sin preguntarnos siquiera sobre los planes particulares y estratégicos del Salvador. Cuando hacemos esto, impactamos adversamente la expansión del reino al sustraer recursos humanos que Dios ha colocado estratégicamente en esas esferas para proclamar a Cristo. El Antiguo Testamento nos habla de hombres que supieron dar testimonio de su fe en Dios en las distintas esferas, en particular la de gobierno, y curiosamente de una manera muy ejemplar. Tenemos en primer caso el caso de José, hijo de Jacob. En Génesis capítulo 41 se nos habla de que llegó a convertirse en gobernador de Egipto, teniendo que administrar las enormes cosechas, almacenando parte de ellas durante los 7 años de abundancia para luego distribuirlas durante los 7 años de escasez posteriores para beneficio no solo de los egipcios,
sino de las naciones circunvecinas. En Génesis 47 también nos habla de manera magistral cómo José ayudó a centralizar la estructura de poder, otrora fraccionada entre la nobleza, el clero y diríamos, la masa del pueblo mediante estratégicas iniciativas administrativas. Especialmente José compró a todos los egipcios, los convirtió en siervos de Faraón. Así que todo el mundo quedó pagándole el 20% de sus cosechas a Faraón de por vida. Eso hizo muy poderosa, diríamos, a la corona egipcia. Otro personaje bíblico importante es Daniel. Si bien recordamos a este varón como un gran profeta, y ciertamente lo es, gran parte de su vida estuvo profetizando, la verdad es que la mayor parte de su vida no fue distinguida por ser un profeta, sino como un servidor público al servicio de los imperios babilónico y persa. Su sagacidad, integridad y eficacia le hicieron sobresalir, resaltar y en medio de los demás consejeros y compensar su original condición de exiliado. Recuerden que Daniel junto con sus amigos había llegado a Babilonia como esencialmente un exiliado, un esclavo. Ahora, sí, Nabucodonosor decidió, busquemos a lo mejorcito de esta gente para que sean instruidos en nuestra cultura y nos ayuden a edificar el imperio. Pero ciertamente tenía un trasfondo de esclavo y eso era un detonante que podía limitarlo un poco, ¿verdad? Sin embargo, Dios le permitió dar testimonio de su fe a varios reyes, incluyendo importantes reyes a través del tiempo, y les ayudó a tomar decisiones importantes también. O sea, esto a veces lo pasamos por alto porque le damos tanta importancia al contexto profético que nos olvidamos que este tipo se ganó el lugar que tenía a través de la capacidad que Dios le dio para servir, repito, administrativamente en el imperio. El tercer personaje es Nehemías. Si bien otra vez pensamos en él como el reconstructor de los muros de la ciudad arrasada de Jerusalén, solemos olvidar que también fue un funcionario público de importancia, consejero o copero del rey de Persia. Fue precisamente el testimonio de Nehemías el que le abrió las puertas para llevar a cabo la obra de reconstrucción de los muros. El rey le proveyó recursos, le abrió las puertas, le dio los permisos. Eso no hubiera podido ser con una persona que no tuviera toda la confianza del rey de Persia. Pero ahí estaba Nehemías. Dios lo colocó estratégicamente con propósito. Y a lo largo de la historia, Dios ha levantado a muchos hombres y mujeres de fe para desempeñar roles que han bendecido a las naciones y comunidades a las que pertenecían. Y sin duda alguna, impactar la vida espiritual de muchos en el proceso. Quisiéramos citar y hacer referencia a tres personajes entre todos ellos, ¿verdad? Primero, a Abraham Kuyper, líder de los Países Bajos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue pastor, pero finalmente se convirtió en el primer ministro de la nación. Se le cita diciendo: no hay una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, que es soberano sobre todo, no llore, eso es mío. Es un ejemplo de alguien que vio sus dones, ministerio y vocación como expresiones integradas del llamado de Dios a su vida. Vio el trabajo y las oportunidades empresariales como puertas abiertas por el Señor para la transformación de su comunidad. Tras años como pastor, se dio cuenta de la necesidad de dar forma a la política holandesa, por lo que fundó un periódico, dirigió un partido político y llegó a ser electo al Parlamento holandés. Hans Nielsen Hauge, nacido en una sociedad agrícola pobre y subdesarrollada, tuvo un encuentro con Dios a los 25 años y su lema se volvió amar a Dios y a los semejantes. Viajó por toda Noruega e hizo lo que nosotros llamamos hoy plantación de iglesias y negocios como misión. Inició negocios, incluyendo industrias pesqueras, fábricas de ladrillos, hilados, astilleros, minas de sal y minerales, fábricas de papel y fábricas de impresión. Fue un emprendedor y catalizador, inspirando a otros a leer la Biblia, a reunirse con otros creyentes para la oración y la comunión e iniciando y desarrollando negocios. A veces se le llama el padre de la democracia en Noruega. Él facilitó la igualdad entre hombres y mujeres y su trabajo llevó a un despertar espiritual de un movimiento del espíritu emprendedor también. El legado de Hauge es, por lo tanto, de transformación espiritual. Y el tercer personaje que está muy cerca de mi corazón es William Wilberforce, filántropo y parlamentario británico.
lideró el movimiento que abolió el comercio de esclavos en 1807 y luego la esclavitud en 1833 en todo el Imperio Británico, que recuerden que en ese tiempo abarcaba gran parte del mundo. Tras su conversión a Cristo en 1785, experimentó una profunda transformación en su estilo de vida y le llevó a abrazar un interés reformista de por vida. Así que promovió como evangélico la religión, la moralidad y la educación. Una nota interesante de este personaje es que nunca llegó a ver la ley que abolía la esclavitud. Murió el mismo día que se aprobaba en el Parlamento británico. Pero fue su gestión por muchos años, 20 y pico de años luchando por aprobar esa ley. Dios desafía al liderazgo de hoy a formar de manera intencional a un ejército de obreros, ya no solo de pastores de iglesia local o líderes denominacionales que impacten la esfera del mundo de los negocios, entre otras, que tradicionalmente ha sido poco apreciada por el liderazgo eclesiástico, excepto cuando la necesidad de recursos financieros demanda lo contrario. Entendemos que esto va a requerir un cambio de paradigma ministerial y esto nos va a llevar a enfrentar algo de rechazo debido a la cultura que hemos heredado por siglos y a la que nos hemos acostumbrado. Pero tal vez ese cambio es necesario si realmente creemos en abrazar la gran comisión. Tal vez identificamos a los involucrados no solo en la esfera de los negocios, sino también en las otras esferas como servidores de Mamón. Esa es la mentalidad de muchos pastores y líderes y de los movimientos denominacionales. Citamos Mateo 6:24 que dice de parte de Jesús, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Y se usa la palabra traducida como mamón, que es el Dios del dinero, ¿verdad? En términos paganos. Pero si somos honestos, y tenemos que serlo, cada vez resulta más evidente que el amor a las riquezas o a mamón y el poder se extiende mucho más allá de la esfera de influencia de los negocios y afecta todas las esferas, incluyendo la de la religión. Ahora, necesitamos afirmar que todo creyente es un ministro. Y quisiera citar dos citas en particular, una de Dallas Willard, filósofo y escritor cristiano, que dice lo siguiente: realmente no hay división entre lo sagrado y lo secular, excepto lo que hayamos creado nosotros. Y esa es la razón para que la división de los roles y funciones legítimas de la vida humana en sagrados y seculares produce un daño incalculable a la causa de Cristo. Los santos reciben órdenes en la agricultura, la industria, las leyes, la educación, la banca y el periodismo con el mismo celo previamente concedidos al evangelismo o a la labor pastoral y misionera. La segunda cita que se atribuye generalmente a Martín Lutero, pero que no estamos del todo seguros que es exactamente la cita de él, pero lo sí es cierto, es que Martín Lutero afirmó estos principios en sus varios dichos. Y dice lo siguiente: todas las vocaciones en la vida tienen dignidad. La vocación del mercader honesto o la ama de casa tienen tanta dignidad como la del rey o el monarca. Lo que identifica a una iglesia en movimiento que se mueve para hacer la obra de Dios es el reconocimiento de que cada creyente, sin importar si tiene dones de emprendedor para iniciar empresas o administrativas para gerenciarlas, puede y debe abrazar su sitio en el mundo de los negocios o en cualquiera de las otras esferas como un ministerio en medio de donde él ha sido colocado soberanamente por el Señor. Ese creyente tiene acceso a muchísimas personas que otros creyentes en el ámbito religioso jamás van a tener. Y es que nuestro Señor no hace nada por accidente. Sus planes alcanzan a todo el mundo, sin que esto significa que todos deberán gravitar a la esfera de la religión para tener esa experiencia de salvación. Pero por otro lado, también reconozcamos que la misión del creyente no es simplemente jalar a los no creyentes a un culto o movimiento evangélico, sino que le toca ministrar en el lugar donde Dios le coloca, haciendo ministerio en medio de no creyentes. Como quiera que pareciese ser más difícil, tomar más tiempo comunicar el evangelio y discipular en contextos no eclesiales, Dios nos concede el privilegio de pasar entre 40 y 48 horas a la semana en esos medios, en ese ambiente. Muchísimas más horas que las que el creyente promedio invierte en las actividades de su iglesia local. No sé cuánto tiempo gastan ustedes como ministros o aún como voluntarios en la iglesia, pero un creyente promedio no puede gastar más de 10, 12 horas a la semana en actividades eclesiásticas porque está trabajando y tiene vida familiar.
El creyente que ha sido colocado en el mundo de los negocios no debe anhelar terminar la jornada de trabajo para ir a servir a Dios en el templo. Eso ha sido mi experiencia por muchos años. Recuerdo que había hermanos electricistas, plomeros, ingenieros, arquitectos que estaban esperando que diera la hora de cierre del trabajo para venir corriendo a participar en la iglesia de diferentes actividades, para enseñar la palabra, para compartir de alguna forma el ministerio. Pero otra vez, no hay que salir de primeros en la empresa, no hay que marcar primero para salida, no, hay que a veces quedarse un poquito más. Lo cierto es que cualquiera que el rol nos ha dado Dios y el que nos hemos capacitado debe ser un instrumento suyo para expandir el reino de los cielos. Debemos buscar la guía del Espíritu Santo para ministrar en la comunidad empresarial, buscando oportunidades y discerniendo puertas abiertas para compartir el evangelio de manera creativa y discipular a los nuevos convertidos en ese contexto. En otras palabras, no solamente no corremos al templo para, entre comillas, servir a Dios, sino que servimos a Dios en el lugar donde estamos, sino que cuando ganamos gente para Cristo en el lugar de trabajo, nos toca discipularlos en ese mismo ambiente. Es interesante el desafío que Dios nos está lanzando. Ahora, ¿qué es tan especial sobre el mercado o el sitio de trabajo? En primer lugar, las relaciones en el sitio de trabajo son ambientes naturales, tanto para el testimonio transcultural como para tocar a los que no se congregan, a los colegas, clientes, suplidores, personal de mantenimiento y redes de la industria particular en que nos movemos. En segundo lugar, las oportunidades para ser discípulos abundan en función precisamente de las relaciones que se dan de manera natural. La clave está en no orientar el discipulado a la esfera de lo religioso, sino primeramente enfatizando una relación con Jesús. El problema es que muchas veces queremos aplicar lo que se usa en el templo, en la iglesia local, queremos usarlo fuera de esa esfera, en otros contextos que no funciona del todo. Todo creyente, tercero, tiene la oportunidad de involucrarse, eliminando en la práctica toda división entre lo secular y lo sagrado, y ministrar en áreas del quehacer humano que se hacen muy evidentes en el sitio de trabajo. Y cuarto, aún los países más hostiles y cerrados a los métodos tradicionales del ministerio evangélico están cada vez más abiertos a los emprendimientos y al inicio de empresas, por supuesto, ¿verdad? La razón es muy sencilla. Los emprendimientos proveen empleo a sus poblaciones y generan riqueza para el país. Recuerden, cuando usted hace negocio, usted genera ganancia y también paga impuesto. Y el gobierno, aunque sea pagano y hostil al evangelio, no lo ve a usted como empresario. Lo ve usted como generador de riqueza, de empleo y de plata para efecto de las arcas del Estado. Ahora, ¿cuáles son las áreas más comunes del ministerio en el mercado del sitio de trabajo? Si vemos a cada creyente como ministros del evangelio y misioneros en el mercado o sitio de trabajo, entonces deberemos prepararnos para enfrentar lo que allí van a encontrar. Recordemos que el cuerpo de Cristo trabaja mejor como una comunidad de esperanza con sus brazos alrededor de una comunidad que sufre. Qué interesante cuadro, ¿eh? Una comunidad de esperanza abrazando a una comunidad que sufre. Conscientes de ello, debemos prepararlos a esos creyentes para que estén listos al ser expuestos y ministrar constantemente en las siguientes áreas. Vamos a citar algunas de esas áreas. Primero, vida de familia, hijos, asuntos de crianza, etcétera. ¿Quién no tiene problemas familiares, especialmente con su crianza? Y cuán importante se torna estar allí para aconsejar y orar por los compañeros y colegas. Todo creyente puede hacer eso. En segundo lugar, ansiedad, temor, depresión. ¿Cuánta ansiedad y depresión ha causado el confinamiento y el descarrilamiento del estilo de vida de las personas con las que trabajamos? La pandemia ha provocado mucho de eso. Si hay alguien que puede traer esperanza, es quien conoce a Cristo, y cada creyente en el lugar de trabajo puede hacer eso. Tercero, salud y preocupaciones por enfermedad. ¿Cuántos están preocupados por su salud o la de sus familiares y amigos cercanos? No solo por el COVID-19, sino por muchas otras enfermedades que, debido a las condiciones de la pandemia, impiden o limitan la interacción. El creyente puede y debe poderse ministrar sabiendo que Cristo es nuestro sanador. Cuarto, soledad, la soledad. ¿Cuánta gente se siente sola, producto de las condiciones de largo confinamiento, no solo personal, sino de su círculo de amistades y familia? El creyente puede y debe constituirse en una voz y mano amiga. El distanciamiento social no es sinónimo de alejamiento espiritual, ni mucho menos emocional. Quinto, preocupaciones financieras. Son muchos los que enfrentan deudas que no pueden pagar y sienten que su mundo y sus sueños se derrumban.
En Cristo podemos hablarles de que Dios siempre tiene esperanza de un futuro con propósito. Relaciones. Siempre habrá compañeros y colegas con relaciones afectadas, ya sea por la pandemia u otras circunstancias. Y nuestro Señor nos ha enviado como sus embajadores en el ministerio de la reconciliación, tanto con Dios también para con los demás. Preocupaciones con supervisores, políticas y procedimientos de la empresa. Las empresas y el mundo de los negocios han experimentado cambios traumáticos para todos, pero como creyentes podemos animarles a encontrar en Cristo la roca sobre la cual hallar solidez hacia el futuro. Conflictos o temor al conflicto. ¿Quién no experimenta conflicto? Pero la mayoría no sabe cómo lidiar con él. El creyente puede constituirse en una fuente de consejo y ánimo al mostrar la ruta del perdón y el arrepentimiento sincero. Temor ante reducciones de fuerza, aumento o disminución de horas laborales, etcétera. Esta es otra faceta que muchos enfrentan en el día de hoy. Y si bien no podemos pretender ser la solución a problemas que están más allá de nuestra capacidad de resolver, sí podemos orar y dar un hombro amigo empático. Crisis y preocupaciones urgentes. La pandemia ha exacerbado el ambiente de crisis y preocupaciones, no solo a nivel profesional y empresarial, sino también a nivel familiar. Orar por gente agobiada por la preocupación abre la puerta a que el Espíritu Santo les abra los ojos a nuevos horizontes de esperanza. Adicciones. Nadie cae en la adicción, ya sea del alcohol o las drogas, por el solo deseo de disfrutarla. Esas son avenidas a las que recurre la gente para apaciguar sus temores, frustraciones o dolor que les embarga. Pero el creyente conoce a un Salvador que da vida nueva y un nuevo comienzo, no importa desde dónde nos encontremos ahora. Estrés, la tensión del mundo cambiante que está dejando atrás todo aquello a lo que estábamos acostumbrados y muchos se preguntan si podrán sobrevivir. Cristo sigue siendo el único que puede darles esperanza y todo comienzo escuchándoles y orando por ellos, usted y yo como creyentes en el lugar de trabajo. La fe y la ética, cómo tomar decisiones correctas cuando el mundo a nuestro alrededor se derrumba. Muchos son tentados a tomar una ruta que les pudiera llevar al descalabro, pero en la Biblia y en el Espíritu Santo tenemos la mejor guía para animarlos y tomar decisiones que no solo sean correctas, sino que bendigan a sus seres queridos y a otros más. Finalmente, sufrimiento y duelo. Son muchos los que han perdido seres queridos en medio de la pandemia y muchos ni siquiera pudieron participar en sus funerales. Pero todo creyente puede llorar con los que lloran e identificarse con el dolor de otros. No hace falta predicar largos mensajes atinados y muy selectos. No. Simplemente mostrar empatía con quien sufre. La puerta se nos abre para conocer y para que ellos también conozcan al Consolador que tanto necesitan. ¿Cuál es nuestro desafío personal? Este es un punto para mí es muy importante porque usted como pastor o líder puede y debe convertirse en un agente clave para liderar un poderoso movimiento de bases, para alcanzar a sectores de su comunidad, poco alcanzados hasta ahora, a través de los creyentes en la iglesia. Si usted está dispuesto a capacitarle y animarlos a ministrar en sus esferas correspondientes de influencia. En primer lugar, tome la iniciativa, por favor, de reunirse con los profesionales y empresarios en su congregación para escucharles. Intente comprender los desafíos que enfrentan y ayudarles a explorar las maneras en que pueden brillar para Cristo, evangelizar y hacer discípulos a partir de sus roles en la esfera de influencia en la que se muevan. Resista, por favor, la tentación de decirles qué hacer en una esfera en la que usted no está muy versado. Más bien, permitamos que sus experiencias guíen la conversación. Muchos pastores ni siquiera saben qué es lo que hacen sus miembros en el mundo de los negocios o en las otras esferas de influencia. Recuerdo el caso en particular de una amiga. Ella es dueña de una empresa donde se enseña inglés. No es de la denominación nuestra, pero es una mujer muy chispa, muy avesada. Es una gran emprendedora en realidad. Bueno, ella aunque lo suyo es enseñar el idioma inglés y lo hace muy bien en un año, dicho sea paso en su programa, la verdad es que esta mujer tiene una visión increíble que liga el ministerio con la empresa. Ella logró hacer una asociación estratégica con el movimiento Juventud, con una misión aquí en el país. Y lo que hacen es que cuando esos jóvenes llegan de Estados Unidos mayormente y van a predicar por los diferentes lugares de la ciudad y del país, ella manda a sus estudiantes que están más avanzados, los llama a traducir a estos predicadores itinerantes. Ahora, fíjense bien, estos son creyentes, están estudiando inglés,
pero ella los mete de lleno a que vayan y traduzcan a aquellos que están predicando el evangelio. Es una locura a primera vista, pero la verdad es que un gran porcentaje de aquellos que van a traducir la palabra acaban recibiendo a Cristo mientras están traduciendo. En Panamá tuvimos un ejemplo, algo muy parecido, cuando el evangelio llegó a Panamá con los misioneros Arturo F. Edwards. El primer traductor de ellos en la ciudad de Frijoles era un borrachito. Ese era un hombre que estaba continuamente tomando alcohol, pero era el único que era bilingüe. Así que el misionero Edwards lo agarró y dice, tú me vas a traducir. Y él hablaba en inglés la palabra y el borrachito le traducía. Obviamente estaba sobrio cuando traducía, le traducía el mensaje. Uno se preguntará, pero ¿cómo puede ser que el borracho del pueblo sea el que esté compartiendo la palabra? Bueno, muchos se convirtieron a Cristo. Eventualmente también el borrachito lo hizo, ¿eh? Pero comenzó traduciendo. Bueno, esta mujer lo hace. Ahora, lo interesante del caso de esta mujer en particular es que en su iglesia local, cuando el pastor la ve a ella, la ve como simplemente una mujer que está a cargo de los párvulos, unos 6, 7 niños en su iglesia. Para este pastor es una maestra más en la escuela dominical. Pero para la comunidad cristiana en todo ese barrio es una mujer que ha colocado creyentes, nuevos creyentes, discípulos en más o menos unas 30, 40 iglesias de pastores que ella conoce. Ahora, el pastor local solamente ha recibido 1 o 2 personas en varios años, pero ha habido otras iglesias que se han beneficiado mucho más porque están más cerca de donde viven los creyentes, ¿verdad? Lo cierto es que ahí está una mujer que se está desperdiciando en cierta manera. Nada malo con ser maestra de párvulos, maestro de niños pequeños, pero cuánto más se pudiera aprovechar la visión, la estrategia, la capacidad de mover cosas que esta mujer tiene para el ministerio de la iglesia local, si tan solo pudiéramos valorar. Conversemos con esta gente. Lo que le acabo de compartir, estoy seguro que no es un caso aislado. Tal vez usted mismo tiene en su iglesia, ya sea como pastor o líder, gente así, pero que simplemente desconoce lo que tienen la capacidad de hacer y lo que pudieran estar haciendo en este momento. En segundo lugar, mientras capacita a sus profesionales y empresarios en los elementos fundamentales de la misión, porque de eso usted sabe, ¿verdad? De libertad al Espíritu Santo a dirigirles a enfrentar su desafío ministerial de manera culturalmente relevante a su esfera de influencia. Esta es una frase que se usa mucho en misiones transculturales, pero lo cierto es que eso es exactamente lo que estamos haciendo. Cuando preparamos a estos empresarios, profesionales y gente del mercado a ministrar, los estamos enviando a una cultura distinta, a la cultura de su esfera de influencia. Créanme que la gente de teatro no habla lo mismo, ni de la misma manera, ni entiende la vida como la gente de la esfera religiosa, tampoco la gente de la esfera de los negocios, ¿verdad? Así que estamos preparándolos para que ellos puedan servir en esa esfera en particular. Así que ellos van a tener que contribuir con nosotros de cómo se preparan. Nosotros proveemos la parte básica, pero ellos complementan en base a su conocimiento de esa esfera en particular. Así que no impongamos modelos de la esfera eclesiástica, sino que pongamos los puntos básicos de la fe, del ministerio y dejemos que Dios nos ayude a desarrollar juntos esos modelos diferentes que se necesitan para esa esfera de influencia particular. Recuerda que Dios les puso a ellos en esa esfera en la que se mueven y no los dejó huérfanos de creatividad e iniciativas. No más que no la han puesto en marcha porque no comprenden claramente el rol ministerial que Dios les ha dado en esa esfera. Usted es que le va a abrir los ojos para que sepan que ellos deben y pueden ministrar en la esfera donde Dios les ha colocado. Esté dispuesto y disponible para apoyar y mentorear a los profesionales y empresarios en lo que respecta tanto a sus vidas personales y familiares, porque en cada uno de ellos es más que un engrane ministerial. Como en los desafíos que enfrentan al ministrar en sus esferas de influencia. Hay que ministrar las dos cosas. Hay que ministrarlos a ellos como persona. Porque si nosotros en la esfera eclesiástica, con muchos hermanos en la fe, nos desgastamos y la presión ministerial es terrible, cuánto más estos que están ministrando en una esfera que es, en principio, o pudiera ser hostil al evangelio. Así que tenemos que apoyarlos, hay que formarlos, hay que mentorearlos, darle seguimiento a cada uno de ellos.
Recuerde que el verdadero ministerio, especialmente uno que se realiza 24/7 en el mercado, solo puede proyectarse desde la fortaleza de una vida vivida a los pies de Jesús. Hay que enfatizar eso, hay que apoyarlos, caminar con ellos, acompañarlos para que sean fortalecidos en el poder de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. Y finalmente, crea que Dios tiene planes ministeriales efectivos para cada profesional y empresario de su iglesia local y anímeles a descubrir esos planes por sí mismos en su intimidad con Dios. Esté dispuesto a ver dichas soluciones con una actitud de apertura hacia lo nuevo del Espíritu, a la manera en que Bernabé pudo leer lo que Dios hacía en Antioquía, a pesar de ser muy distinto de lo que acostumbraba a ver en Jerusalén. Hechos capítulo 11 dice, cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Bernabé pudo ver, porque él pudo captar la esencia de lo que estaba pasando. Los cultos, la forma de adorar, la forma de predicar, de ministrar en Antioquía era muy distinta a lo que se veía en Jerusalén. Jerusalén es una iglesia básicamente judaica. Antioquía es una iglesia mayormente gentil, griegos, romanos, gente con una cultura y un trasfondo distinto. Mientras que los judíos tenían una formación básica bíblica, los gentiles no necesariamente, estaban aprendiendo algo nuevo. Así que obviamente el mover de Dios se manifestaba de manera un poco distinta. El espíritu era el mismo, pero las manifestaciones eran un poco distintas, diríamos coloreadas por el trasfondo cultural. Pero Bernabé pudo ver, fue más allá de sus limitantes culturales. Claro, él era bicultural mismo, porque él también, aparte de ser judío, también tenía un trasfondo griego y le pudo comprender lo que Dios estaba haciendo y se gozó, se alegró y los apoyó. Bueno, hermanos, pastores y líderes, hagamos lo mismo. Tal vez lo que nuestros empresarios y trabajadores y profesionales en las diferentes esferas hagan y realicen y nos dan testimonio de ello, no sea exactamente lo que estamos acostumbrados a ver en el templo, pero discernamos lo que Dios está haciendo. Gocémonos con ellos y animémonos a seguir adelante. Que así sea. Que Dios les bendiga. Yo estoy animado a ir y hacer empresa en este momento con estas palabras de verdad muy inspiradoras, muy de mucho ánimo. Pastor Raúl, tengo unas preguntas acá porque pues hace poco tenía un grupo ahí, estábamos dialogando vía Zoom también en cuanto a todo el tema de enviar obreros a los campos donde pues hay gente que alcanzar. Y entonces surgieron algunos temas ahí muy interesantes. Uno era este, y usted de alguna manera lo mencionó, que cuando que hubo alguien quien salió y bueno, entró en un país como con visa de empresario o de trabajador en alguna cosa en su profesión o algo así, después pues la gente vio que a la hora de la verdad no estaba haciendo empresa, sino estaba allí como un tradicional o un misionero tradicional. Entonces, aquí hay una lucha grande que hay gente que se puede salir y estar dedicado totalmente al trabajo, está muy involucrado, apasionado por su trabajo, quiere hacerlo bien y se olvida de que esto es una oportunidad también para tocar gente con el evangelio. Por el otro lado, hay gente que está totalmente entregada a lo que es la misión y alcanzar a la gente, pero se olvida de su trabajo y entonces el testimonio pues también sufre en esto. ¿Qué recomendaría en esa dirección? Gracias por la pregunta, Paul. En primer lugar, para aclarar y dejar claro a los oyentes, básicamente lo que ha ocurrido en el tiempo es que muchos misioneros, para poder acceder a lugares de difícil acceso, han adoptado visas o han entrado en el país como pseudo emprendedores y básicamente no tienen la capacidad para hacer empresa. Y entonces, después de un tiempo, al no producir ganancia y todo aquello, pues obviamente los gobiernos los expulsan del país porque se dan cuenta de que están ahí con otro propósito y no el de generar ganancia, producir empleos o pagar impuestos. Ahora,
habla de dos grupos en particular. El grupo que está apasionado por su trabajo y el grupo que está apasionado por el evangelio. Bueno, trabajar dentro del ámbito diríamos, del mundo de los negocios o del mercado no es para todos. De repente, el grupo que está apasionado por el ministerio debe enfocarse en base a los dones que Dios le ha dado para trabajar ya sea en el ámbito eclesiástico o también, como no, en un ambiente donde las fundaciones sin fines de lucro, con aspectos sociales que puedan ayudar a la comunidad, porque se alinea más con su forma de trabajo. Yo buscaría para ellos empleo básicamente en ese tipo de organizaciones. Ahora, el que está apasionado por los negocios, ese es el material que queremos tocar, porque esa persona, al estar apasionado por los negocios, por la empresa en que se mueve, es la manera correcta. Ahora, déjeme explicarle. A veces pensamos, esta gente solo está apasionado por el negocio, pero lo está porque no sabe más que eso. No les hemos compartido la noción, la verdad de que ellos han sido llamados a ser ministros del evangelio donde están. Simplemente piensan que lo suyo es apoyar económicamente, de vez en cuando dar algún consejo administrativo, pero no, cuando les enfocamos con la realidad de que son ministros, misioneros enviados a su esfera de influencia, esa misma pasión puede volcarse hacia la obra de Dios. Ahora, quiero decirte algo. No siempre estos empresarios tienen, diríamos, la habilidad, la capacidad o el tiempo para hacer el trabajo de base diríamos, de llevar gente a los pies de Cristo o de discipularlos una vez que los han ganado para Cristo. Ellos tienen contactos, pero fíjense en esa pasión que tienen por los negocios. Son los que han desarrollado redes de influencia, que son los que la iglesia necesita. Esta gente, estos empresarios con pasión por su trabajo, por su empresa, contactan cientos, miles de personas que la iglesia jamás podría siquiera soñar en alcanzar. Y cuando ellos los contactan y tienen la visión de que están haciendo algo para el reino, ellos van a ponerlos en contacto, van a compartir un testimonio, van a llevarlos a los pies de Cristo y van a hacer generalmente asociaciones. Aquí viene la parte. El empresario es empresario porque sabe manejar bien sus recursos. Y una de las cosas que el empresario aprende a hacer rápidamente es asociarse con otra gente. Tal vez este empresario no pueda discipular a sus nuevos convertidos, pero va a tener algún empleado en la empresa que también es cristiano, o tal vez algunos líderes de una iglesia cercana con las que se va a asociar para que una vez que vienen a Cristo, alguna gente nueva, esos le ayudan a él a discipularlo. De repente encuentra un amigo, un compañero de trabajo, un empleado suyo, un colaborador que es más avanzado en la parte espiritual y lo nombra capellán de la empresa, para decir algo, como una justificación para que pueda encargarse de trabajar con el resto de la comunidad de empleados en la empresa. La idea es que un empresario es empresario porque tiene esa capacidad de ver las cosas, la ve diferentes. El pastor piensa que todo tiene que hacerlo él, que el líder al frente de la obra es el que va a evangelizar, discipular y no. El empresario no piensa así. Si le vendemos y lo enseñamos a que tome su rol como ministro del evangelio, él va a ser un ministro un poco distinto al tradicional en el ámbito eclesiástico, pero va a ser muy efectivo. Así que esa es la parte que tenemos que siempre considerar. Es el primer grupo, el grupo apasionado por su trabajo, por su empresa, el que queremos rescatar y ayudar a encaminarlo a que esa pasión la bifurque, que siga apasionado por su empresa, que siga metiéndole ganas al asunto, que siga generando riqueza y dando empleo, pero que también aproveche esa coyuntura, esas conexiones, esos contactos para ganar gente para Cristo y asociándose con otros, les ayude también a discipularlos en el contexto y en la esfera en particular. Trabajo en equipo, eso es muy chévere. Y Así también es. el de verdad respetar los dones que otros tienen e incluirlos en los procesos. Pastor, Así es. una última pregunta que tengo acá, porque hay alguna gente que sí a veces está allá afuera y bueno, cuando ellos dicen, sí, voy a usar esto para alcanzar gente, pero después lo refieren a eso al pastor. Y entonces, ¿por qué? Porque no saben cómo discipular, no saben cómo llevar a alguien a los pies de Cristo. ¿Cómo puede ayudar a un pastor a liberar a un empresario para que disipule en el lugar donde está, lleve a la gente allá a los pies de Cristo y haga de esa gente seguidora de Cristo? Algunos, dos, tres detallitos ahí, pastor.
Muy buena pregunta. En primer lugar, como decía hace un instante, el empresario tiende a trabajar en equipo no porque sea estratégico, es porque es la forma como él trabaja. Él, para hacer dinero, para generar riqueza, para expandir producción, él no pretende hacerlo todo. Él va a contactarse con gente que le puede apoyar a generar más. Y eso mismo va a aplicar en el ámbito espiritual. Sin embargo, eso no quita que para que él sea el ministro o un ministro en el campo misionero de su esfera de influencia, el pastor deberá ayudarle a formar. Debe ilustrarle en los principios básicos de la misión. Debe entrenarlo como lo que es un ministro. Lo que va a cambiar es el tipo de ministerio. Él no va a estar predicando en un púlpito, no va a tener una aula de clase donde va a una clase de escuela dominical, él no va a estar dirigiendo alabanzas en la plataforma, él va a estar ministrando tal vez a nivel de testimonio personal. Y eso es lo que la idea, el pastor debe entender. Damos principios básicos de la palabra, lo ilustramos, lo formamos en los elementos fundamentales de la gran comisión y entonces lo enviamos. Ahora, fíjate bien, aquí viene la parte. Si es cierto que estamos bregando en guerra espiritual cuando hacemos ministerio, gente que está desplegada, enviada al mundo de los negocios, a la esfera de las diferentes instituciones, necesitan el apoyo continuamente. Así que por un lado, les damos instrucción básica sobre el ministerio, pero también, eso es importante, les acompañamos en su caminar. Es muy fácil enviar gente a la misión, pero si no le damos seguimiento, esa gente se quema. Esa gente es afectada, atacada espiritualmente. ¿Y qué pasa? Después de un rato abandonan porque sienten que han fracasado. Sí, hay que aprender a caminar con ellos y sentarse con ellos cada cierto tiempo para ver cómo se está yendo. Y tratar de compartir con ellos algo de esa experiencia. Porque a veces la gente va a pensar, no funcionó, pastor. Yo les hice esto y no funcionó, pero sí está funcionando. Nada más que es una esfera un poco distinta a la religiosa, donde yo puedo en un culto hacer la predicación y llamar gente al frente. Eso no va a pasar en una empresa, pero poco a poco las relaciones van a ir permitiendo que este empresario llegue a tocar gente cada vez más importante, que le abre puertas a su vez a otras esferas de influencia y también a otras familias y otros grupos humanos. Así que, por un lado, darle capacitación básica ministerial. Y en segundo lugar, acompañarlo, mentorearlo continuamente, estar al tanto de las altas y bajas en el ministerio. Cuando siente que está fracasando, no está fracasando, Pedro. Vamos a orar contigo porque Dios te llamó a esto y Dios te va a seguir usando. Ese apoyo es fundamental. A veces lo descuidamos, aún en el ámbito eclesiástico. Creemos que una vez que comisionamos a alguien que está entrenado, debe poder valerse por sí mismo, pero no, parte del trabajo pastoral, parte del trabajo de liderazgo eclesiástico es apoyar a aquellos que están ministrando, recogiendo la cosecha y formando discípulos. Y tercera cosa, reconozcamos que cada empresario que está inmerso en este ámbito generalmente hostil al evangelio, porque está enfocado en otras cosas, obviamente, va a sentir mucho ataque personal. Y así que hay que cubrirle en oración, hay que darle cobertura espiritual, pero también trabajar con él y con su familia. Orar con ellos, que su vida espiritual se desarrolle, que no quede anclada, que no por simplemente ser un empresario descuide su vida espiritual. Así que son tres aspectos distintos que cada líder puede apoyar a estos misioneros al mundo comercial, al mundo del trabajo, al mundo del mercado. Primeramente, formación básica ministerial. No hay que ser un teólogo, no hay que pasar por instituto bíblico formal, aunque será bueno hacerlo, por supuesto. No hay que ir a un seminario teológico, pero ciertamente hay que conocer fundamentos básicos. Ahora, estamos pasando de que estos empresarios son cristianos, son discípulos de Cristo. Ya tienen una experiencia con el Señor. Sin eso, no comenzamos a hablar siquiera, pero se les da un fundamento básico de ministerio, se les mentorea continuamente, se les da seguimiento para ver cómo está yendo el ministerio y se les afirma, se les apoya. Aún en momentos de baja, les animamos para seguir adelante porque estamos viendo ministerios que van a dar fruto a largo y a mediano plazo. Y finalmente, les apoyamos con sus familias y su relación personal con Dios. No los soltemos. El gran fracaso que muchas veces cometemos es que algunos pastores con visión ven a estos elementos en el mercado y los entrenan rápidamente, los envían, pero después se olvidan de ellos. Esperan resultados instantáneos y eso no ocurre. No ocurre en la iglesia, no ocurre en la esfera eclesiástica y mucho menos ocurre en la esfera del mercado. Pero si perseveramos, vamos a ver fruto abundante que se multiplica grandemente. Porque, repito, la mayor parte de la gente pasa la mayor parte de su tiempo en el mercado.
Yo tengo una pregunta. Yo también, como el pastor Pablo, estoy ya animado para ver qué negocios comenzamos. Pero pensando en eso, yo quisiera plantear esta pregunta. Quiero saber si lo que estamos escuchando aquí es lo que, digamos, yo estoy entendiendo. Y es que, ¿qué es lo que pasa cuando estos pastores que ahora entienden que tienen que ser influencia en la sociedad, que entienden que tienen que involucrarse en las diferentes esferas de la sociedad, ahora están dejando su ministerio, están dejando sus iglesias porque ahora dicen, wow, o sea, nunca debía haber dejado mi trabajo, nunca debía haber involucrado en esto, ahora entiendo que Dios quiere que yo me involucre también en negocios. Y de esta manera vemos pastores dejando el púlpito para hacerse empresarios o para meterse a los negocios o dejando el púlpito para meterse en la política, para dedicarse a hacer de pronto alguna otra cosa a la que están haciendo ahora. ¿Eso es lo que estamos escuchando aquí o está directamente ligado esto que usted está diciendo al llamado específico que Dios hace a cada uno de nosotros? Me encantaría que nos pueda aclarar ese punto, pastor. Gracias, Félix, por la pregunta. Es una pregunta muy, muy interesante. En primer lugar, queremos dejar claro de que los dones de Dios son realmente irrevocables. Yo creo que cuando alguien es pastor y si ha respondido al llamado de Dios a ser pastor, es pastor de por vida. Independientemente de si alguna vez tiene que dejar la iglesia principal porque se jubila, porque está viejo, porque está enfermo, no importa. Su rol de pastor no se va porque no es un título, es un rol, es un ministerio que Dios le ha puesto en sus manos. Ahora, habiendo dicho eso, a veces sí es cierto, habrá gente que se estaban desubicadas. A veces abrazaron el pastorado como una única opción de ministerio, cuando en realidad eran realmente empresarios. Es muy común encontrar gente que da testimonio de que eran empresarios, eran profesionales en tal o cual área y dejaron esas áreas para dedicarse al ministerio a tiempo completo. Y está bien, eso es un llamado de parte de Dios. Pero algunos lo han hecho no tanto porque fue un llamado de Dios, sino porque entendieron que la única manera de servir a Dios era de esa manera. Y con el tiempo están descubriendo otras alternativas. Pero habiendo dicho eso, creo que cuando se es pastor, se sigue siendo pastor. Y si alguien va a dejar, digamos, el púlpito de una iglesia local, espero que deje a alguien encargado porque ha formado a líderes que lo van a reemplazar y se mueve al ámbito del mercado, es porque va a ser pastor ahora del mercado, va a ser un misionero en el mercado y va a aplicar los mismos, diríamos, la misma vocación que tiene en la esfera de influencia religiosa, pero en la esfera del mercado ahora. Tal vez va a usar métodos diferentes, pero si tiene un llamado genuino de ministrar y pastorear en esa esfera, créame que va a poder hacerlo de manera efectiva. Pero eso no significa renunciar al pastorado, significa trasladar el énfasis de su pastorado a otra esfera particular de influencia. Ahora, sin embargo, también quisiera decirte que parte de lo que estás tocando tiene que ver con el ministerio bivocacional o biocupacional que vamos a estar tocando la próxima semana en el último módulo. Así que quería tal vez diferir un poco esta respuesta y que la pudiéramos enfrentar como parte del cuarto y último módulo, porque sí vamos a hablar un poquito sobre cómo puede un pastor al mismo tiempo ministrar en la iglesia local y desempeñarse en el mundo del mercado. Y eso es muy interesante. Así que, Félix, gracias por esta pregunta. Es un anticipo, es un abrebocas de la próxima sesión. Así que Dios te bendiga. Gracias. Excelente, muchas gracias, Pastor Raúl, Pastor Pablo, gracias. Excelentes preguntas, excelentes respuestas, excelentes comentarios. Seguimos aprendiendo y recuerden, hagamos nuestro trabajo de propagar estas enseñanzas para otros. Son de bendición para usted, serán de bendición para muchos. Entonces, no se les olvide compartirlas, ponerles un me gusta, hacerles un comentario ahí en la plataforma y... eh, y sigamos expandiendo el mensaje, más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.